Dios Padre, venimos ante ti, conscientes que siempre estamos ante ti. Tú estás en todas partes. No hay lugar donde podemos ir y escaparnos de tu presencia. En ese momento estamos muy conscientes de tu presencia porque apartarnos y unirnos y cantar tus alabanzas, recordamos lo que es cierto. Recordamos que tú eres el Rey. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que cumplas tu promesa, que tu palabra es viva y poderosa, la espada de tu espíritu, y que tú nos hables cuando leemos. Y hoy al leer te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a ver un ejemplo negativo. Me he fijado, fíjate últimamente que en esa serie de Ser Como, yo pensé por el nombre que pusimos a la serie que iba a ser muchos ejemplos positivos, se llamó como este, como el otro, y algunos, sí, muchos han habido, pero han habido más ejemplos negativos últimamente, pero están en la palabra de Dios y son buenas historias para nuestro provecho, como dice en 1 Corintios 10. Vamos a empezar a ver al rey Saúl, el primer rey de Israel. El primero que Dios puso como rey sobre su pueblo. Va a haber 2 capítulos de su vida que vamos a ver y desafortunadamente él no dejó tan buen legado los 2. Hoy y el próximo domingo, si Dios quiere, el mensaje va a ser no debemos imitar, ver algo en su vida que debemos evitar y no implementar en nuestra vida. Hoy vamos a ver el lado emocional del rey Saúl y él tenía emociones fuertes, podría decir que los últimos años de su reino fueron marcados por sus emociones, por lo que sentía, específicamente celos y envidia. Son primos, hermanos, algunos dirían que es la misma cosa, son muy parecidas, celos, envidia. No estoy hablando de la buena emoción que a veces decimos que uno tiene celos cuando alguien está coqueteando con su esposa y se molesta y dice, hey, no vuelves a acercarte a él. No, ese no es celos en ese sentido. Esa es la emoción sana que surge, que le lleva a uno a proteger su matrimonio. Esa es otra cosa. No estamos hablando de esa emoción. Estamos hablando de lo que sientes cuando ves a otro lograr algo. Cuando ves a alguien tener éxito, cuando llaman y dicen, hey, fulano, pónganse de pie, todos aplauden, mira lo que él hizo. Y todos dicen, qué bueno. Y sabe por adentro que la mitad o más están diciendo, qué bueno, porque él no lo merece, yo lo merezco más que él. Es lo que se siente cuando otros alaban a alguien, cuando alguien está hablando de la buena gente que es fulano y uno quiere decir, hey, yo también. Es esa emoción que surge cuando le va bien a alguien, que lo merezca o no, no importa, que le va bien y sentimos que no sentimos bien, no son emociones positivas. Vamos a ver que son pecados, pero no nos hace sentir bien, sentimos mal, sentimos hasta amenazados. Tú tienes éxito, tú compras un nuevo, ok, lo voy a contar. Yo he tenido el deseo, que no creo que lo voy a hacer, solo un deseo por atrás de comprar una troca parecida a una troca que yo tenía cuando estaba en el colegio. Y ahora yo digo, ¿por qué la vendí? ¿Por qué? Ahora yo digo, me fascinaría tener esa troca de nuevo. Y yo he estado buscando a medias, no la voy a comprar, no la quiero, pero he tenido la idea por allí. Y un amigo me enseñó la vez pasada una troca que él había comprado, el mismo modelo antes, de los años antes, no de los años que yo quiero, entonces no es lo mismo, pero me enseñó eso y yo sentí 2 cosas en el momento, confieso. Uno, no es confesión, yo sentí bien por él, qué bueno, eso fue lo que dije y por adentro empecé a sentir, Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Vos lo compraste a un buen precio y yo no. ¿Por qué tú y por qué no?
Yo empecé a sentir eso. No es una buena sensación, no es una buena emoción. Uno siente menos, uno siente amenazado, siente un hueco. Yo empecé a desear comprar esa troca más en ese momento, viendo lo que el otro había comprado, más de lo que yo sentía en el momento antes de eso. Ver lo que él tenía me creó un hueco dentro de mí, me hizo querer algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste celos o envidia? No tienes que decirlo, piénsalo. ¿Qué lo provocó? ¿Qué fue la persona que aplaudieron? Tendemos a pensar que eso no es la gran cosa. No es odio, no es amargura. No vas a hacerle nada. No le vas a pegar. La historia de hoy nos va a demostrar algo más. Que esas emociones no solo son negativas, son destructivas. Destruyen, obran destrucción en nosotros, en nuestra vida. Cuando yo siento celos y envidia, eso crea destrucciones dentro de mí y en mi vida. Vamos a ver eso en la historia de rey Saúl y también cómo evitar eso. Él no lo pudo evitar. Nosotros, por la ayuda de Dios, lo vamos a poder evitar. Diferente de él. La historia de rey Saúl es este. Él fue contaminado, su corazón fue destruido por su celo y su envidia. Lo llevó a pecar de gran manera. Cuando fui a buscar la historia de hoy, yo pensé que íbamos a ver unos pedacitos de su vida. Empecé a leer y dije, es tan buena esa historia. Y nunca la vemos en la iglesia. No es una de las historias que siempre andamos contando en la iglesia ni en la escuela dominical. Es un poco fea. Pero vamos a leer por un rato. Primero de Samuel 17, en el verso 55 encontramos esa escena. Los israelitas acababan de tener su gran victoria sobre los filisteos, el pueblo de Dios contra los paganos. Y esa victoria vino porque David, iba a decir el rey David, no era el rey David, el joven David, el pastor de ovejas David, él había matado a Goliat, al gigante. Entonces, por eso, el rey Saúl vio lo que él había hecho y ya David era un personaje, era alguien que todos conocían por lo que había hecho. En el verso 55 dice, cuando Saúl vio a David, entonces Saúl era el rey, David era el jovencito, acaba de matarlo, a lo mejor tenía sangre en sus manos, vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, por su vida, oh rey, no sé, era un desconocido antes. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó, lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. No puede imaginar la sangre cayendo. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Seguimos el 18. Aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, el hijo de Saúl, el próximo para ser rey, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo, mejores amigos. Saúl tomó a David aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Ya era su guerrero más grande. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto, se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. David salía donde quiera que Saúl lo enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombre de guerra, y este fue agradable a los ojos de todo el pueblo, y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar a Filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo, con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban, decían, Saúl ha matado sus miles, y David a sus 10 miles. Solo era uno que había matado. Entonces Saúl se enfureció, pues el dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10 miles, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante miró a David con recelo. Allí entró el pecado en él. La mujer cantando las alabanzas de otro hombre y él fue provocado. Le entró celo, como uno puede imaginar, como uno puede hasta ponerse en su lugar. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl
Y este dileraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en su mano. Mira dónde lo empezó a llevar sus celos en su envidia. Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. ¿Ves? Su celo y su envidia no hizo nada para cambiar la voluntad de Dios. Dios iba a hacer lo que iba a hacer. La historia no cambió por lo que él se sentía. Por tanto, Saúl alejó a David de su presencia, nombrándolo capitán de 1000 hombres, y él salía, entraba al frente de la tropa, puso a un lado. David prosperaba en todo su camino porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor. Y como puedes imaginar, aumentó a lo mejor su celo y su envidia. Pero todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Saúl mismo hizo a David su enemigo. Entonces Saúl dijo a David, mira, te daré por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente, pelee la batalla del Señor. Pues Saúl se decía, no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Qué cínico Saúl. Piensa en lo que estaba haciendo. Le ofreció su hija pensando que él, por ganar a mi hija, él va a encontrar su muerte con los filisteos, usando su hija para que muriera ese hombre de Dios. Y David respondió a Saúl, ¿quién soy yo y qué he vivido? ¿Qué es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Pero llegaba el día que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David. Este fue dado por mujer a Adriel, a Mauleta, a otro hombre. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Es como una novela, ¿va? En la casa real. Cuando se le informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl le dijo, se la daré para que sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez, será mi yerno. Y entonces Saúl ordenó a sus siervos, hablen secreto a David, díganle, el rey se deleita en ti. Las mentiras, la trama, todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. Así que los siervos de Saúl hablaron esas palabras a oídos de David, pero David dijo, ¿le parece poca cosa llegar a ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Se dejó manipular por Saúl porque esa es la actitud que Saúl quería, y los siervos de Saúl le informaron conforme a la palabra de David había hablado. Entonces Saúl dijo, así dirán a David, el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos, que encontrara el fin de Sansón. Cuando sus siervos contaron a David esas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David, se fue con sus hombres, mató a 200 hombres entre los filisteos. No funcionó el plan de Saúl, no lo mataron a él mató a ellos. Entonces David trajo su prepucio y se lo dio a todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, temió Saúl aún más a David. Pero no funcionó su plan, aumentaron los celos. Y Saúl fue siempre enemigo de David. En vez de usarlo, en vez de hacer una alianza con él, en vez de usarlo como su hombre, el hombre más importante en su reino, lo tuvo por enemigo. Y salían los capitanes de los filisteos a campaña. Sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Saúl le dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Otra vez, primero lo quería clavar con la lanza, después quería hacer que los filisteos lo mataran. Ahora dijo a su hijo, el mejor amigo de David, y todos sus siervos, mátenlo. Pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Así que Jonatán le avisó a David, Saúl, mi padre, procura matarte. Ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana, permanezcas en el lugar secreto, te escondas. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres. Hablaré con mi padre de ti, si descubro algo te avisaré. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra David, su siervo, puesto que
Él no ha pecado contra usted, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para usted, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Usted lo vio y se regocijó. Todo esto es la realidad. La realidad que Saúl, por el celo, por la envidia que le había cegado, no podía ver. Jonatán dijo, ¿por qué? Pues pecará contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró, vive el Señor que no morirá. Pero eso no duró. Entonces Jonatán llamó a David, le comunicó todas esas palabras. Jonatán llevó a David ante Saúl y estuvo en su presencia como antes. Cuando hubo guerra de nuevo, David salió, peleó contra los filisteos y los derrotó de gran matanza. Y huyeron delante de él. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl. Y estaba él sentado con su casa, con su lanza en su mano, mientras David tocaba el arpa. Y Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza. Me acabo de venir. ¿Cómo pudo hacer David eso? Tocar música delante de Saúl, sabiendo que el Señor está ahí con su lanza en cualquier momento, porque lo ha hecho antes. Me va a tratar de clavar la lanza. Yo apenas puedo tocar guitarra y cantar, con mis nervios y todo, y nadie de ustedes me está tratando de matar, creo. Si alguien estuviera tratando de hacerle daño, ¿cómo pudo hacer eso? Pero lo hizo. Y Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza, pero ese se echó de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Me imagino que esa fue la última vez que hizo eso David. Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarlo a fin de matarlo por la mañana. El hombre más importante en su reino, el guerrero más valiente, el esposo de su hija. Pero Mical, mujer de David, le avisó, si no pones a salvo tu vida esa noche, mañana te dará muerte. Y Mical descolgó a David por una ventana, él salió, huyó y escapó. Entonces Mical tomó el ídolo doméstico y lo puso en la cama, después puso a la cabecera una almohada de pelo, con pelos de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl envió mensajero para llevarse a David, ella dijo, está enfermo, pero Saúl envió a los mensajeros a ver a David diciendo, tráigamelo en la cama para que yo lo mate. ¿Ves cómo se había desarrollado el odio, de los celos al odio? Cuando los mensajeros entraron, vieron que el ídolo doméstico era lo que estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra en la cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esa manera y has dejado ir a mi enemigo de modo que ha escapado? Mical dijo a Saúl, él me dijo, déjame ir porque si no te mato. Huyó pues David, escapó. Y fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl había hecho. Y David y Samuel fueron y se quedaron en Naot. Y se le informaron a Saúl, David está en Naot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros, también ellos profetizaron. Por tercera vez, Saúl envió mensajeros, ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, llegó hasta el pozo grande que está en Secú, le preguntó, ¿dónde está Samuel y David? Y alguien le dijo, está en Naot, en Ramá. Y prosiguió hasta Naot, en Ramá. El Espíritu de Dios también vino sobre él. E iba profetizando continuamente hasta llegar a Naot, en Ramá. Se quitó además la ropa. También profetizó delante de Samuel, y él estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche. Por lo que suele decirse, también está Saúl entre los profetas. Y la historia continúa. Él empieza a perseguir a David, y David tiene que huir, y arma su banda de hombres que no tienen favor en el reino, y ellos andan en los desiertos, en las cuevas, en las montañas, y Saúl parece que sale más a buscar a ellos que a buscar a los verdaderos enemigos del reino. Los últimos años de su reino están enfocados, él está obsesionado con matar a David, los celos y la envidia que le tiene. ¿De dónde viene eso? Los celos que él tenía, los celos que tú y yo tenemos, la envidia que nosotros tenemos, ¿no vienen de nuestro intento de ser soberanos, de controlar todo? El deseo de tener todo y ser y hacer todo. Y si tú tienes algo que yo no tengo, si tú logras algo que yo no logro, viene de mi egoísmo, porque tiene que ser todo para mí. Y a Saúl, su soberanía
Lo hizo luchar contra, su celo lo hizo luchar contra la voluntad soberana de Dios. Lo amargó, lo arruinó. Eso llegó a ser su legado, solo una emoción. Y era ilógico, si piensas al principio, cuando él empezó a sentir celo de David, ¿era lógico que el rey tuviera celo de un niño? No, no era lógico. Y era inútil también, porque es por más que él quería hasta matar a David por sus celos, no logró nada. A final de cuentas, Dios hizo lo que Dios iba a hacer. Y si pasa en nuestra vida también, si piensas en los celos o la envidia que sientes en ese momento contra alguien o que has sentido en el pasado, me imagino que todos podemos pensar en algo. ¿Cómo ha mejorado tu vida eso, sentir eso? ¿O cómo ha empeorado tu vida? Nos hace sentir mal con los demás, nos hace sentir insatisfechos con lo que tenemos y lo que somos. El hecho de que tú tienes algo que yo no tengo no me hace tener menos de lo que tenía antes de eso. Nos hace tratar mal a otros, nos hace perseguir lo que ni siquiera nos conviene, solo porque otro lo hace, lo tiene. Es sumamente peligroso el celo y la envidia, como fue para Saúl en nuestra vida. Es peligroso porque nos cambia. Saúl fue una persona diferente después de que dejó entrar eso en su corazón. Es peligroso porque nos lleva a pecar. El triste ejemplo de Saúl nos puede ayudar a nosotros a evitar su ejemplo, evitar la destrucción que causó. Y no nos debe sorprender que Dios prohíbe que sus hijos sientan celos y envidia. Piensa en eso. Dios prohíbe emociones. Dice que sus hijos no deben tener esa emoción. Mire en Gálatas, capítulo 5. Mire dónde aparece celos en una lista de pecados. La mayoría son cosas que uno hace. Celos es lo que uno siente. Digo, pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Qué es el deseo de la carne, Pablo? El deseo de la carne contra el Espíritu. El del Espíritu es contra la carne, porque esos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Obras de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Piensa por un momento en eso. Eso es pesado. Si yo digo, si alguien es bruja o brujo, ¿va a heredar el reino de Dios? Y tú me dirías, no, dice lo que practican la brujería. ¿Qué tal si alguien es inmoral y practica intimidad fuera de matrimonio con otra persona? ¿Va a heredar el reino de Dios? Y me dirías, no, tampoco, porque allí dice. Yo digo, pero ¿qué tal si sientes celos o envidia de, no, pero ese no es la gran cosa, esos son emociones, me viene, yo no puedo controlarlos. Pero él dice, los que practican tales cosas como celos, enojos, envidias, rivalidades, pleitos, disensiones, no heredarán el reino de Dios. Eso es pesado, porque nosotros tenemos la tendencia de ser así, de practicar esas cosas. Y parece ser que Dios está pidiendo a sus hijos hacer lo imposible, que no sentamos emociones que naturalmente sentimos. Mi amigo me enseñó la troca que había comprado y naturalmente me surgió una emoción. Y Dios dice, esto es pecado. No debería sentir eso. ¿Cómo puedo dejar de sentir esa emoción? Es como una misión imposible. La respuesta es esa. Por el Evangelio. Si tú estás en Cristo, tú tienes eso. Por el Evangelio podemos obedecer ese mandamiento difícil. Porque en Cristo Dios nos ha dado todo. Romanos 8:31, mira lo que dice. ¿Qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas?
Somos los hijos adoptivos, amados, perdonados, seguros. Hemos recibido todo de nuestro Padre. Por eso podemos tomar cautivo el pensamiento, el sentimiento de celos, de envidia cuando entre en nuestro corazón. Podemos estar contentos con lo que tenemos en Cristo. Podemos luchar por recordar el Evangelio. Yo tengo todo en Cristo y alegrarnos genuinamente con la otra persona. En vez de, qué bueno, pero cuando, qué bueno, podemos decir qué bueno, con sinceridad. Romanos 12:15 que dice, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Podemos gozarnos genuinamente. Si tú compras un nuevo carro, yo debo decir, qué bueno, y ni pensar que mi carro no es tan nuevo como tu carro, no es tan bonito. Yo debo decir que bueno y estar feliz genuinamente por vos. ¿Y cómo puedo hacer esto? Por recordar lo que tengo en Cristo. La solución a la amargura, a los celos y la envidia es alegrarnos con y alegrarnos por el otro, no superficialmente, regocijarnos con ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es una aplicación para nosotros hoy? Bueno, primero una pregunta. ¿Tienes celos o envidia en tu corazón contra alguien en ese momento? Me imagino que algunos de nosotros diríamos sí a eso. ¿Necesitas arrepentirte de eso? Tal vez cuando tomes la Santa Cena sería un momento para hablar con Cristo y confesar ese pecado a Él. Pedirle que te ayude a regocijarte con esa persona en vez de sentir competencia y rivalidad. Y para todos nosotros, ¿qué vas a hacer la próxima vez que ves a alguien triunfar y sientes de nuevo eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a luchar con el Evangelio? Por regocijarte con esa persona genuinamente. Pensar en eso nos invita a hacer algo ahora al final. Nos invita a recordar a alguien que vivió toda su vida sin celos y sin envidia. Eso fue Jesús, totalmente enfocado en la gloria del Padre, totalmente enfocado en el bienestar de personas rebeldes como tú y yo. Leemos Filipenses 2 para preparar el corazón, acercarnos a la mesa del Señor. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión con el Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Él no usa la palabra celos ni envidia aquí, pero lo está describiendo. Haya pues en ustedes, en nosotros, esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble todo rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En Jesús vemos lo opuesto de Saúl. Vivió sin celos y envidia. Y Él nos llama, nos invita a entrar en su sacrificio. Si no te has entregado a Cristo para arrepentirte, bautizarte, ver cómo Él vivió buscando tu bien, es una invitación a entrar y aceptar eso. Arrepentirte, bautizarte y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y para los demás, es un llamado a agradecerle por buscar nuestro bienestar, a pensar de suyo, a buscar lo nuestro y no lo suyo. Y eso es lo que recordamos a tomar pan y jugo, y recordamos a Cristo y su muerte. Dios Padre, damos gracias por tu gran bondad con nosotros, por cómo Cristo buscó lo que nosotros necesitábamos, lo mejor para nosotros, para que pudiéramos llegar a ser tus hijos y hijas. Y ya teniendo eso, te pedimos, Dios, que su sacrificio
y lo que Él nos da transforme nuestra actitud cuando vemos a otros triunfar y conseguir cosas buenas en esta vida, y que nos des amor para ello, de gozo, y que nos quita el celo y la envidia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.